Mientras sigues tu viaje por el ajedrez, la posición que tienes delante te va a resultar muy familiar. ¿Con qué frecuencia piensas en el tablero sin piezas? Cuando echas un vistazo a un tablero vacío, ¿qué te viene a la mente? ¿Lo consideras un lienzo de potencial ilimitado, la belleza esperando a ser descubierta? ¿O quizá ves 64 casillas, 32 blancas y 32 negras? Es muy importante familiarizarse con el tablero de ajedrez. En concreto, el tablero parece liso y todas las casillas parecen iguales, pero no todas ellas han sido creadas iguales. Considera las casillas centrales: E4, D4, D5 y E5. Estas casillas son la montaña del ajedrez, el punto más alto del tablero. Debes estar seguro de que obtienes tu parte justa de la montaña del ajedrez, del centro. La mejor manera de hacerlo es plantando banderas o peones en el centro del tablero. Tú reclamas E4 como tu territorio del mapa. Las negras jugarán E5 con frecuencia, haciendo lo mismo. Las casillas alrededor de la montaña del ajedrez o centro reducido es lo que llamamos centro ampliado. Considera el centro ampliado como la colina del ajedrez, no tan alta como la montaña del ajedrez, pero todavía por encima del resto de casillas. Si pensamos en desarrollar las piezas, pensamos en la montaña y la colina del ajedrez, centros reducido y ampliado. Queremos desarrollar nuestras fuerzas para ayudar al control de esas casillas críticas. Ahora que tenemos una idea general de dónde queremos ubicar nuestras piezas, regresemos nuestras piezas a sus casillas iniciales. Vamos a imaginar por un momento que solamente podemos mover 2 peones y el resto de piezas una sola vez. ¿Dónde desarrollarías tus fuerzas? Teniendo en cuenta la montaña del ajedrez o centro reducido, no tenemos que dudar en jugar E4 y D4. A los caballos les encanta saltar al centro ampliado y ayudar al control de casillas claves con caballo F3 y caballo C3. A los alfiles les encantan las diagonales abiertas, así que alfil C4 y alfil F4 son casillas naturales para ellos. Echa un vistazo a todas las casillas que esos alfiles controlan en territorio enemigo. Enrocar tiene un papel importante en nuestro desarrollo. Para este ejercicio, consideremos el enroque como la jugada del rey. El rey blanco abandona el centro sabiamente y ahora tiene a 3 peones reales protegiéndolo. El enroque también nos permite poner en juego la torre, especialmente ayudando al control del centro con una jugada como torre E1. Ya solo nos queda mover la dama y la torre de A1. La dama blanca puede quedar bien situada en E2 o D2. Movamos la dama a D2. Ahora las torres blancas están conectadas y la dama blanca apoya al alfil de casillas negras potenciando esa diagonal. Finalmente, completaríamos el desarrollo con torre A de 1. Observa que los 2 peones centrales, caballos y alfiles están todos en el centro reducido o ampliado. Las piezas mayores blancas, la dama y las 2 torres, ayudan al apoyo del centro. Así que en el futuro, las blancas pueden empezar a avanzar los peones. Por supuesto, esto solo es un escenario soñado y nuestro rival tendrá algo que decir al respecto. Así que, ¿qué ocurre cuando ambos bandos siguen esta estrategia activando sus piezas y controlando casillas claves? Vamos a verlo. Esta es una posición muy típica de apertura. Observa la igualdad de fuerzas. Los 2 bandos tienen peones en el centro reducido, controlando su parte justa de espacio. Los 2 han enrocado y caballos y alfiles controlan casillas claves en el centro. Con esto en mente, pasémoslo bien y veamos el desarrollo en marcha. ¿Cómo de importante es desarrollar las piezas de manera sana a casillas activas donde puedan colaborar en armonía? Cuando un bando sigue este consejo y el otro lo ignora, pronto encontraremos una respuesta. Tras E4, E5, caballo F3, las blancas combinan desarrollo con ataque. La jugada más popular y flexible de las negras es caballo C6, desarrollando una pieza hacia el centro y protegiendo el peón de E5. En cambio, las negras juegan D6. ¿Es esta una buena jugada para las negras? Depende de sobre qué alfil preguntes. El alfil de casillas blancas de las negras disfruta de una gran diagonal recién abierta, pero el alfil de casillas negras no debe estar emocionado con el peón de D6 que lo bloquea y no le permite entrar en acción. Aunque esta jugada no es mala, el alfil de casillas negras de las negras deberá aceptar un papel más pasivo de lo que habría preferido. El alfil de las blancas del flanco de rey no tiene esas preocupaciones tras alfil C4. Donde controla casillas claves del centro y apunta directamente al peón débil de las negras F7. Las negras deciden desarrollar el caballo de B8. ¿Cuál es la mejor casilla para esa pieza? Si las negras juegan caballo A6, hay un dicho sobre los caballos en el lateral del tablero. El caballo en el borde queda muy pobre. El caballo negro solo controla 4 casillas y ninguna de ellas son del centro reducido. Comparemos esa última jugada con caballo C6. Desarrollar el caballo hacia el centro con caballo C6 lo deja en una mejor casilla. Controla tanto E5 como D4.
casillas claves del centro y controla un total de 8 casillas, el doble que desde el borde del tablero. Las negras eligieron una tercera opción con caballo de 7. El caballo solo protege la casilla central E5, así que es menos activo. Ahora el alfil de casillas blancas de las negras no puede mover. Las blancas continúan mostrando un desarrollo positivo con caballo C3. Una vez más, las negras hacen una jugada pasiva con caballo E7. En lugar de colaborar entre sí, las piezas negras se estorban entre sí. Observa que ninguno de los alfiles negros puede mover, lo que significa que los caballos deberán mover de nuevo para liberar las diagonales naturales de los alfiles, gastando más tiempos. Los tiempos no están del lado de las negras. Las blancas castigan inmediatamente el pobre desarrollo negro con caballo G5. Observa cómo las piezas blancas colaboran entre sí. El caballo de G5 se une al alfil de casillas blancas en el ataque del peón débil de F7. El caballo blanco de C3 y el peón de E4 se unen al alfil de casillas blancas para proteger la casilla clave de 5, lo que significa que si las negras juegan la mejor jugada en una posición mala, de 5, las blancas sencillamente capturan el peón y ganan material. En lugar de bloquear esta peligrosa diagonal con D5, las negras deciden jugar F6, convirtiendo una posición mala en una completamente perdida. ¿Qué jugarías con blancas? Debes darte cuenta de que la dama de D8 está atrapada, así que en realidad podrías ganarla con caballo E6 o caballo F7. ¿Existe una jugada incluso más fuerte? Si has encontrado alfil F7. ¡Jaque mate! ¡Gran trabajo! El rey no puede capturar al alfil ya que está defendido por el caballo de G5. Las piezas negras ahogan a su propio rey, así que se acabó la partida. Ahora que has aprendido la importancia de desarrollar tus piezas rápidamente hacia las casillas claves del centro y usar tus piezas para colaborar entre sí como un equipo, estás listo para demostrar tus habilidades en los retos.